Y tenemos ahora otra entrevista. Se trata en este caso del doctor Marco Fernández, quien es investigador asociado de México Evalúa y también profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transparencia Pública del Tecnológico de Monterrey. Con él vamos a hacer un análisis un tanto más profundo de todas estas detenciones y pesquisas sobre estos grandes casos de lavado de dinero y corrupción que pues ya mencionábamos al inicio de nuestro servicio informativo. Doctor Fernández, muy buenos días, bienvenido a Pulso de la Mañana. Hola, muy buenos días, Maru. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo observa todas estas acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República contra Lozoya y Ancira? Mira, yo creo que hay que reconocer, por un lado, el lado positivo, en el sentido de que pues se manda una señal de esperanza de que se va a avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad que la propicia en nuestro país. Y en ese sentido me parece adecuado, por un lado, pues el giro en la acción mucho más firme de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora bajo la dirección del doctor Santiago Nieto, y las acciones legales que ha emprendido la Fiscalía General de la República con estas órdenes de aprehensión, una ya ejecutada en contra de Alonso Ancira, el director de Altos Hornos de México, y la otra por ejecutarse en contra de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. En ese sentido, me parece que hay que reconocer esas señales positivas. Solo creo que hay que ser cautos en el sentido de que tendremos que ver cómo termina las diligencias y una vez, si es que es aprendido el señor Lozoya, cómo se lleva el caso ante los tribunales y que la Fiscalía tenga la capacidad de llevar los elementos necesarios ante los jueces correspondientes para sostener estas acusaciones de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero, además de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son, lo que entiendo, los delitos contra los que se acusa al señor Lozoya. Y ahí, pues sí, tiene que ver la capacidad de los abogados de la Fiscalía para, insisto, con los elementos firmes, poder sostener la acusación y que se proceda en contra de la red de corrupción que ha operado en Pemex. Sobre todo porque recordemos, por ejemplo, que en el pasado reciente, con la señora Elbester Gordillo, por ejemplo, hubo acusaciones de lavado de dinero que después de varios años se terminaron diluyendo y cayendo en los tribunales. Sí. No queremos que ese sea el caso en esta ocasión. ¿Podríamos decir, doctor Fernández, que se está concretando la política anticorrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que vamos a ver, o sea, no, me parece que no hay que tampoco ni pichicatear la señal positiva, ni tampoco exagerarla. ¿Por qué? Porque, insisto, vamos a ver qué termina pasando en el caso, cómo se procesan otros casos que son también alarmantes, como los involucrados en la denominada estafa maestra, y sobre todo también, insisto, porque a veces pareciera que solamente se quiere ser criticón, pero no es el caso. Hay una parte que hemos insistido de preocupación respecto a la forma en que se aproxima en su lucha anticorrupción el presidente, porque, por ejemplo, en instancias fundamentales del Estado mexicano, encargadas de prevenir y combatir la corrupción, para este año hubo recortes presupuestales muy importantes que inevitablemente erosionan su posibilidad de actuar bien. Solo por ponerle un ejemplo, Manuel Maru, en general, la Fiscalía General de la República tuvo un recorte para este año de 9%, pero hay tres instancias que son las que están trabajando junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda que recibieron recortes todavía peores. Delitos, la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros, a esa se le recortó el 17.1%. A la Unidad de Análisis Financiero, el 30.9%, y a la Fiscalía Anticorrupción, el 17.5%. ¿Por qué señalo esto, colegas? Porque
corrupción implica inversiones importantes del Estado mexicano. No son costos, son destinar recursos para fortalecer justo las capacidades de investigación, pagarle bien, traer gente especializada, por ejemplo, en el famoso seguimiento del dinero, para que junto con buenos abogados lleven los elementos y estos casos, como el del señor Lozoya, se sostengan en los tribunales y de una vez por todas la impunidad quede de lado y empiece a mandarse las señales de que el que la hace, la paga. Sí, que no vayan a hacer sanciones así de risa loca, ¿verdad? Y bueno, por último, antes de despedirnos, doctor, pues realmente habría la posibilidad, tendríamos que pensar que este dinero y todo esto de los implicados en el caso de Brecht y todas las múltiples tramas de corrupción, pues realmente haya posibilidad de que el pueblo mexicano recupere esos recursos, realmente hay esa viabilidad. Mira, los antecedentes con franqueza no son muy halagüeños. Se han aprobado, incluso en el pasado reciente, el Senado aprobó esta ley famosa de la extinción del dominio, que es para precisamente incautar los bienes mal habidos, primero a partir de la delincuencia organizada y ahora con los delitos asociados a casos de corrupción. Pero cuando uno voltea a ver las estadísticas de cómo se ha aplicado esta ley de extinción del dominio, la verdad, pues los resultados son muy descorazonadores porque pues prácticamente el Estado mexicano ha sido incapaz de recuperar montos importantes en este rubro. Incluso el año pasado, cuando la GAFI, este organismo internacional que evalúa los esfuerzos de los países en el combate del lavado de dinero, hizo un reporte especial para México. Y uno de los puntos que señaló críticamente es precisamente la ineficacia del Estado mexicano para realmente recuperar los activos asociados a problemas de delincuencia organizada y de corrupción. Vamos a ver si en esta ocasión la historia es distinta y estos pagos supuestos de sobornos que recibió por lo menos de 3.7 millones de dólares en este caso y en total al menos de 10 millones de acuerdo a la acusación del director de Odebrecht en México, Meneses, si esos recursos se recuperan para el Estado mexicano, porque lo que sí no se ha recuperado y que no se nos olvide, que en este caso, en la acusación específica de Altos Hornos de México, a Altos Hornos de México le pagaron en sobreprecio una cantidad muy importante, 500 millones de dólares, por esta planta de fertilizantes chatarra que Pemex no ha podido ni siquiera echar a andar, que ha tenido que poner más dinero para tratar de ponerla a activar. La propia Auditoría Superior de la Federación lo ha señalado y hasta ahorita, pues mira, el dinero está en las arcas de Altos Hornos de México y al Estado mexicano le ha costado comprar chatarra precisamente derivado de los actos de corrupción del señor Lozoya. Bueno, pues hemos entablado esta conversación para las audiencias de Radio Educación con el doctor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transparencia Pública del Tecnológico de Monterrey. Y agradecemos mucho su charla, doctor Marco Fernández. Seguiremos en contacto. Gracias, muy buen día. Buen día. Hasta luego.